Muy buenos días. Entonces, bueno, pues justo esta primera sesión del día es cerrando la brecha en el financiamiento de proyectos. Es una sesión que justamente está, en la cual estarán mujeres. Todas las panelistas son mujeres y justo y estará con nosotros Laura Jungmann de la CCFLA, que es una consultora senior en Climate Policy Initiative. También estará Gilia Macano del Banco Europeo de Inversiones y es digamos, la líder del grupo de Citify Climate Fund, y también estará con nosotros Carla Juárez de la Embajada del Reino Unido y es la oficial de Acción Climática y Desarrollo Sustentable. También estará con nosotros Juana Martínez, que es de esta organización IDOM, que es una consultora en desarrollo sustentable. También Alexandra Linden, que es de la Cooperación Alemana del Desarrollo Sustentable, que es la líder del proyecto global de Felicity. También estará Mara Eigner, que es el gerente de proyecto global también de Felicity para México y Ecuador. Y así que pues los dejo en manos de Mara, que estará actuando como nuestra moderadora para esta primera sesión. Muchas gracias, Francisco. Bienvenidos a todos. Voy a hablar también en inglés hoy, moderando esa sesión. Entonces, also from my side, a warm welcome. Entonces, por mi parte también, muy bienvenidos a todos los que se unen a esta sesión en México y en Latinoamérica, y buenas tardes en Europa. Es la mejor manera de compartir, de iniciar el viernes, iniciando con iniciativas sobre financiamiento climático. Muy entusiasmados de unirnos a esta sesión. Tenemos a 4 organizaciones, 5 panelistas a bordo compartiendo sus experiencias y mejores prácticas en preparación de proyectos y gestión de proyectos climáticos. Cubriremos el ciclo entero de proyectos desde la preparación temprana hasta la implementación. Tendremos diferentes tipos de experiencias, todo tipo en México, pero también globalmente, y le echaremos un vistazo a cómo el COVID-19 ha afectado este trabajo y cuáles son las estrategias para enfrentar y lidiar con esto hacia la recuperación sostenible. En esta sesión me entusiasma mucho dar la bienvenida a 5 oradores. Francisco ya las presentó, pero tenemos un panel de puras mujeres y me da muchísimo gusto, particularmente por ser el sector de finanzas particularmente dominado por el sexo masculino, al menos en Europa. Tenemos a Gilia Macano, Juana Marta Juárez, Alexandra Linden, María Martínez. Con nuestras panelistas empezaremos con una breve introducción, breve presentación de cada participante, presentando su proyecto, su experiencia. Por favor, una palabra para las panelistas, no más de 10 minutos. Si llegan a 9 minutos, les avisaré para que tengamos suficiente tiempo para la segunda parte, que es la discusión facilitada por el moderador. Tendré preguntas, pero desde luego podemos abrir la discusión para tomar preguntas del público. Si hay algo en mente, si tienen algo en mente, por favor, colóquenlo en el chat para que pueda yo atenderlo. Y vaya, hablaremos y empezaremos con esta primera ronda. Vamos a las presentaciones y todo el mundo podrá conocer a los panelistas y también a la organización. Empezamos con Laura de CCFLA, la Alianza de Liderazgo para Proyectos Climáticos Urbanos, consultora senior de la iniciativa de Fondo Climático, donde da soporte, da apoyo al trabajo de la alianza. Es muy activa, incluyendo actividades de promoción desde 2020 y para 2021. Tiene muchísima experiencia trabajando con la CCF, CDP, CTI, varias abreviaciones, varias siglas, pero todas son organizaciones que trabajan en el campo del financiamiento climático, desarrollo de proyectos. Tiene una maestría en estudios de desarrollo, economía, y ahora nos hablará un poco más sobre el trabajo de la alianza, especialmente en la preparación de proyectos. Laura, por favor, tienes la palabra y nos da mucho gusto escuchar tu presentación. I was muted. Can I just confirm that everyone can see my screen? Confirmando que todos puedan ver mi pantalla. ¿La vemos? Sí, la vemos. Muy buenos días a todos.
Es un placer estar hoy aquí hablando en este evento con un conjunto de panelistas femeninas. Como ya se dijo, mi nombre es Laura Jungmann. Soy consultora senior de la organización de la Alianza para Proyectos de Desarrollo y Financiamiento Climático. Desde 2019, CPI ha tenido el secretariado de la Alianza. Para quienes no están familiarizados con el trabajo de la Alianza, pues sirve a multinivel, multiparticipantes, multibeneficiarios para dar máximo beneficio a proyectos internacionales e infraestructura global. Nuestros miembros, como pueden ver en la pantalla, pues son más de 60 instituciones financieras públicas y privadas, gobiernos, organizaciones internacionales, ONGs que representan pues a la mayoría de las grandes ciudades del mundo. Y la alianza actúa de dos maneras principales. Primero, es una plataforma para donde los miembros comparten experiencia y acción climática urbana, pero también es una manera de manejar áreas claves en las finanzas de climáticas urbanas, ¿no? Con liderazgo difícil, con datos, etcétera. Entonces, lo que voy a hacer en las siguientes diapositivas es presentar varias actividades que comparten, pues contribuyen a nuestras acciones de financiamiento climático. Primero que nada, entonces, para movilizar las finanzas para nivel de acción a nivel de ciudad, la Alianza tiene 3 grupos de acción principales, grupos de trabajo, por decirlo de alguna manera, cuyos miembros trabajan juntos para intentar resolver los temas comunes, los desafíos comunes que todos tienen. Así que hay 3 grupos de acción principales que se enfocan en preparación de proyectos, financiamiento y marco contextual, pero para esta presentación específicamente hablaré de preparación de proyectos. ¿Qué es exactamente la preparación de proyectos y este grupo de acción? Pensé que sería bueno, primero que nada, dar un paso atrás y hablar un poco de qué es la preparación. Y sé que no va a ser nada nuevo para algunos de ustedes, pero bueno, será bueno simplemente a tratar de delinear un terreno común. ¿Por qué es relevante? Las ciudades, primero, lo primero que tenemos que saber cuando queremos desarrollar un proyecto climático o un proyecto de infraestructura es poder desarrollar el concepto del proyecto en su totalidad. Y para que este proyecto sea financiado, tenemos que tener las opciones financieras que existen, pero también cuáles son los estudios diferentes que se tienen que hacer para asegurarse de que el estudio sea viable, quiénes son los financiadores primarios, pero para qué hacen las organizaciones, y vamos a ver cómo asistimos a las ciudades exactamente con estos estudios técnicos, otras actividades diferentes para los que se pueden tener estas actividades, ¿no? La preparación de proyecto facilita y cubre diferentes etapas. Algunas se enfocan más en el concepto y en el diseño, pero también la viabilidad de los proyectos hasta el extremo final del proyecto, que es la implementación. ¿Qué es lo que hace el grupo de acción de la preparación de proyectos en la alianza? Pues prepara diferentes facilidades que trabajan con las ciudades para darles apoyo en el desarrollo de los proyectos, y el grupo de acción se reúne y conecta y empodera organizaciones para que puedan vencer algunos de los desafíos que enfrentan juntos, pero también para tener mejor coordinación entre ellos. Por ejemplo, entonces, si bien tienes aquí en la pantalla una serie de actividades que hace el grupo de acción de preparación. Our website. Here are some other publications that are maybe of your interest as well. But now let me hand back to Mara and hear from the other panelists. Thank you all very much. Thank you, Laura. This was great. Very inspiring also your... Gracias, Laura. Excelente, muy inspirador tus diferentes líneas de trabajo. Vimos que hay muchísimas actividades diferentes en las que están trabajando siempre en el abordaje de la alianza, trabajando con diferentes organizaciones. Así que muchos puntos muy interesantes para mencionar más tarde. Gracias por apegarte al tiempo asignado. Ahora vamos a dar la palabra a Julia Macaño de EIP. Ella es una economista senior del Directorado de Proyectos del Banco de Inversiones Europeo.
Ella brinda apoyo a ciudades, a autoridades locales para desarrollar y financiar proyectos de infraestructura sustentable. Tiene un doctorado en desarrollo sustentable con un enfoque en la economía ambiental. Desde enero de 2021 dirige el secretariado técnico DIB del Get Fund. Y ese es nuestro enfoque del día de hoy. Queremos saber más del Get Fund activo en la preparación temprana de proyectos. Muy al principio lo podemos empezar a ver ahí para el desarrollo. Su equipo viene con Julia. La palabra es tuya. Tus primeras impresiones en mi pantalla. Solo díganme si la ven. Sí, la vemos. En modo de presentación, exactamente. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. A Mara por invitarme. Creo que siempre es un placer compartir la experiencia del Fondo GAP, que ha empezado a llevar a cabo sus actividades hace un año. De hecho, el día de ayer cumplió su primer aniversario. Así que les cuento un poco más de lo que es el GAP Fund, qué está haciendo, lo que ha podido hacer, lo que hemos podido hacer. En pocas palabras, el GAP Fund nos brinda asistencia técnica de primeras etapas a países de bajos y medios ingresos. Y la razón por la que lo hacemos es porque son obviamente necesarios para cumplir los objetivos climáticos, los acuerdos de París, pero también las contribuciones nacionalmente determinadas y los SDGs de la ONU. Pero reconocemos que las ciudades, desde luego, de países de medios y bajos ingresos, con frecuencia tienen muchas dificultades con la parte del desarrollo de estas estrategias, proyectos de infraestructura resiliente, amigables al medio ambiente urbano, ¿no? Entonces, brindar apoyo en las primeras etapas se vuelve algo muy importante para llenar esta brecha y ayudar a las ciudades a convertir sus ideas en proyectos, planes reales. ¿Quién está involucrado? Bueno, es muy particular, es un ecosistema muy particular porque tenemos a los donantes. Por el momento tenemos al gobierno alemán y el gobierno de Luxemburgo como los donadores. Tenemos dos bancas de desarrollo multilaterales, BID y también el Banco Mundial, así que trabajamos muy de cerca junto con ellos para brindar el GAP Fund. Y el BID nos brinda además, o es parte del GAP Fund, de hecho, en estrecha colaboración con GIZ, que el otro aspecto importante es la sociedad civil, las redes de ciudad, otras organizaciones como CCFLA, CCFLA. Me da mucho gusto poder seguir la presentación de Laura porque creo que nos va muy bien. Y es un ecosistema que tratamos de llevar al GAP Fund, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues muy brevemente, las ciudades y las autoridades locales pueden dirigirse al GAP Fund y su sitio web .org. Encontrarán toda la información necesaria de quién es elegible, qué tipo de asistencia se puede brindar y desde luego también encontrarán formularios de personas de interés que pueden descargar, llenarla y después volverla a subir en el sitio web. Esto significa que tanto el Banco de Desarrollo Europeo y el Banco Mundial van a revisar juntos esta persona de interés y decidirán quién le da seguimiento al proyecto específico si la propuesta es elegible. ¿Qué hemos logrado hasta ahora? En un año hemos filtrado más de 140 expresiones de interés. Hemos aprobado apoyo para 33 ciudades en 20 países, así que nos da mucho gusto la dispersión geográfica de los proyectos aprobados por el GAP Fund. Y cubrimos una gran variedad, amplia variedad de proyectos, de tipos de proyectos y sectores, como les contaré en un segundo. Muy brevemente, ¿qué puede ofrecer el GAP Fund?
Como dijimos, es una instalación de preparación de proyecto. Nos enfocamos en particular en las etapas tempranas de la preparación de un proyecto, lo cual implica desde luego que el Gap Fund no puede brindar financiamiento para la implementación del proyecto. No es una instalación de inversión, sino de tecnología, de técnica, de soporte técnico exclusivamente, y podemos brindar una gran variedad de tipos de apoyo, desde lo más upstream al final del proceso, que es dar apoyo al desarrollo de estrategias de si las ciudades en cuanto al acercamiento climático, evaluar el potencial climático de las estadísticas, de los proyectos estadísticos climáticos, ayudar al desarrollo de capacidades para mejorar, desde luego, y ayudar a implementar proyectos urbanos resilientes de bajo carbono. Podemos dar apoyo a la priorización de inversiones como parte de una estrategia climática o un programa de inversión más bajo en el proceso, digamos, pero siempre en las primeras etapas de preparación de proyecto. El Gap Fund brinda apoyo en definir el concepto del proyecto, completar estudios de viabilidad. También podemos dar apoyo a la identificación de las estructuras adecuadas de financiamiento para un proyecto en particular. Y muy interesante, muy importante, podemos dar apoyo y buscamos dar apoyo a lo que llamamos matchmaking, a encontrar la compatibilidad de asegurarnos que los proyectos que recibieron apoyo del Gap Fund puedan ser asumidos por otras instalaciones de preparación de proyectos, por otras organizaciones, porque reconocemos que intervenir tan temprano en el ciclo del proyecto seguirán necesitando preparación, apoyo, asistencia técnica para garantizar que los proyectos puedan realmente despegar una vez implementados y llevados a la práctica. Por supuesto, este es simplemente una lista muy breve de apoyos que podemos brindar. No es necesariamente exhaustiva, no es completa, porque cada propuesta es única y podemos identificar otras brechas, otros vacíos, otras lagunas en las etapas de preparación temprana en las que podemos dar apoyo. Y en términos de lo que es elegible para el Fondo GAP, como dije antes, nos enfocamos específicamente en países de bajos y medios ingresos. Es importante que la propuesta sea presentada por una ciudad o una autoridad de ciudad localizada en un país de la lista OSDOC o de la OSD, y que pueda enfocarse en proyectos de mitigación o adaptación. Nos interesan desde luego ambos aspectos de la acción climática, pero lo importante es que sí haya un apropiamiento a nivel local real, porque sabemos que sin un compromiso político serio a nivel de ciudad, de autoridad a nivel autoridad ciudad o consejo municipal, los proyectos muy probablemente no van a avanzar y no se van a implementar. Otro punto importante es la dimensión urbana, que creo que es muy importante explicar. El proyecto debe de estar ubicado en un área urbana o estar funcionalmente conectado con una área urbana. ¿Qué quiere decir esto último? Bueno, quiere decir que el proyecto puede ser, por ejemplo, un centro de reciclado que está fuera de la ciudad, pero que de hecho sirve a la ciudad o grupo de ciudades en particular. En ese caso se consideraría un proyecto urbano. Por otra parte, si tenemos una planta de energía solar ubicada a la misma distancia fuera de la ciudad, pero la electricidad producida es inyectada a la red, la conexión funcional con el área funcional no se puede verificar. Entonces no se consideraría un proyecto urbano. Finalmente, la etapa en la que tiene que estar el proyecto para recibir el proyecto del Gap Fund, lo dije antes, nos enfocamos en las etapas tempranas de la preparación del proyecto. Entonces podemos dar apoyo
con el desarrollo de proyecto climático, con estrategias, crear un entorno que facilite y que permita la implementación de estos proyectos. Podemos brindar apoyo en la definición del concepto del proyecto hasta la etapa de previabilidad. En términos de sectores que podemos cubrir, como pueden ver por esta diapositiva, hay una gran variedad de sectores. Estamos tratando de tener la mente abierta tanto como sea posible. Todos los sectores considerados acciones climáticas serían elegibles, desde movilidad urbana hasta eficiencia energética, hasta áreas de gobierno generales, manejo y gestión de agua, mejorar adaptación, capacidad de adaptación, etcétera. Entonces, haz un par de ejemplos, tal vez, de lo que hemos hecho hasta el momento en Latinoamérica. Importante especificar, estamos solamente en las etapas iniciales de poder entregar el segundo sistema. Como dije yo, hemos aprobado apoyo para 33 ciudades. Sin embargo, estamos iniciando apenas para poder entregar la asistencia técnica. En cuanto a las lecciones aprendidas, tenemos algunas preliminares, pero creo que va a ser de más utilidad si me hacen la misma pregunta en cuestión de un año. Ya voy a terminar, ya voy a concluir. Entonces, contamos con algunos ejemplos y podemos leer aquí desde el desarrollo de programas de inversión basados en áreas. También tenemos soluciones basadas en las diferentes áreas. Tenemos consultas de actores en relación con proyectos de transferencia. Y una vez más, gestión de residuos, sumamente importante, y también monitoreo hidrológico y meteorológico, el tipo utilizados con motivos de adaptación. Muchísimas gracias. Concluyo. Gracias. Muchas gracias, Julia. Comentaste que no tenías mucha experiencia hasta ahora, pero porque acabas de iniciar prácticamente hace un año nada más y siempre se demora un tiempo hasta que todo se organiza, pero me parece fantástico que estés aquí, que esté abierto el fondo GAP para que se pueda solicitar. Sumamente importante para nuestro público, es decir, que se pueda solicitar el fondo GAP y poder llegar al próximo rango de selección de proyectos. Y podemos ahora podemos entrar en nuestro panel de discusión. Si tienen preguntas, colóquenlas en el chat y podemos entonces contemplarlas durante el momento de preguntas y respuestas al final de las presentaciones. Ahora le damos la palabra a otra iniciativa, la cual no está abierta en este momento, pero sin embargo es de gran interés. Es el acelerador de financiamiento climático. Y vamos ahora a tener a dos presentadores quienes nos van a guiar y nos van a proporcionar más información a estos efectos. Por una parte tenemos a Carla Juárez, quien es una funcionaria de desarrollo y sustentabilidad climática. Ha estado trabajando en la Oficina del Bien Común del Reino Unido. Tiene una titulación en Relaciones Internacionales y literatura española. Y también va a presentar con Juana Martínez, quien es una ingeniera química, quien tiene maestría en ciencias de estabilidad y tiene amplia experiencia en proyectos relacionados con el clima, incluyendo financiamiento verde. Y también ha trabajado en el acueducto de la Ciudad de México con el fin de mejorar el suministro del agua a la urbe. Le doy la palabra para que nos vaya guiando y nos vaya manifestando cuáles han sido sus actividades dentro de la... Buenos días, mucho gusto. Yo soy Carla Juárez, trabajo en la Embajada Británica en el equipo de cambio climático. En la intervención del día de hoy va a ser un poco en mancuerna con Juana Martínez, que es nuestra colega de IDOM. Vamos a explicar un poquito lo que ofrecemos por parte del gobierno británico en distintos países, pero específicamente en México.
Pues bueno, les quería contar un poco a nivel macro, luego Juana ya se va a ir un poco al caso México específicamente y a contarles un poco más de detalles. Pues bueno, a través del International Climate Finance, este es un compromiso que tiene el Reino Unido para ayudar a los países a responder a los desafíos y oportunidades del cambio climático. A través de ICF tenemos 2 programas actualmente corriendo en México, que es UK Pact y el Climate Finance Accelerator. Como dijo Mara, el CFA no está abierto actualmente porque acaba de cerrar, se lanzó el 30 de junio y me parece que cerró en agosto. Pero bueno, tanto UK Pact como CFA tienen ventanas que se abren para que puedan postular a los programas a través de socios implementadores. Y todos estos anuncios se hacen a través de nuestras redes sociales y es muy fácil seguir cuando están abiertas estas ventanas, que suceden un par de veces al año. Bueno, específicamente sobre CFA, que es el Climate Finance Accelerator, es un programa de asistencia técnica que tiene como objetivo movilizar el financiamiento de proyectos de bajas emisiones de carbono, que lo que queremos es respaldar y promover que se cumplan con todos los objetivos de las NDCs. Lo que nos dimos cuenta a través de nuestro trabajo en México y otros países es que normalmente hay muchísimos proyectos que tienen mucho potencial, pero se atoran en el pipeline cuando no encuentran financiamiento. Entonces, justo por eso identificamos esta área de oportunidad y por eso está CFA acá en México también. Y a través de UK Pact buscamos hacer lo mismo. UK Pact es un programa que está impulsado por la demanda. Nosotros nos sentamos con los actores del gobierno a nivel federal, a nivel estatal y local, para identificar cuáles son sus necesidades y con base en eso construimos intervenciones que los ayudan a lograr todos sus objetivos. UK Pact es bastante flexible, como dije, y cubre diversos sectores como finanzas verdes, bosques, energía limpia y eficiencia energética y transporte sostenible. Pero bueno, como dije también, con el CFA identificamos que uno de los grandes retos es justo encontrar ese financiamiento. Entonces, bueno, eso es en lo que estamos trabajando en este momento en México y me gustaría pasarle la palabra a mi colega Juana para que nos cuente un poco más sobre un caso específico de UK Pact en el que nuestro socio implementador IDOM nos está apoyando. Gracias, Carla. Ok. Pues sí, bueno, de aquí en adelante lo que hablemos sobre el programa de Green Finance para Smart Cities, bueno, es responsabilidad de IDON y el gobierno del Reino Unido o los representantes de la Embajada Británica en México, sus miembros pueden no estar de acuerdo con eso. Este disclaimer, bueno, es más largo, lo pueden leer aquí. Ok, entrando específicamente en la parte de financiamiento verde para el desarrollo de ciudades inteligentes, que como ya mencionó Carla, es uno de los proyectos UK Pact en México. Este proyecto, que es implementado por IDOM, tiene el objetivo de crear y promover el acceso a financiamiento verde privado de estados, bueno, municipios, principalmente gobiernos municipales, a través de brindarles asistencia técnica para crear capacidades en el gobierno y también para preparar proyectos bancables en estas ciudades. En esta preparación nosotros también incluimos indicadores sociales y ambientales y bueno, también una parte importante es la comunicación y la difusión de materiales y de casos de éxito. Este programa tiene algunos objetivos clave. El principal es brindar asistencia técnica altamente especializada y sectorial, generar capacidades para seleccionar y preparar estos proyectos y que sean bancables. También desarrollar herramientas de análisis financiero que incluyen la parte ambiental, social, de riesgo, indicadores de costo-beneficio, etcétera. Y como ya mencioné, la comunicación de los casos de éxito, así como un intercambio de conocimientos entre México y el Reino Unido. No sé si se ve bien así la pantalla o la... Bueno, ok, tenemos algunas de las ciudades participantes. Nosotros ya hemos trabajado la fase 1 de 2019 a 2020 y la fase 2 que está actualmente en progreso. En la fase 1 trabajamos con 4 ciudades, Hermosillo, Naucalpan, Zapopan y Valle de Bravo, y en la fase 2 se suman
bueno, estas ciudades que nos quedamos con Hermosillo, Naucalpan, Zapopan, y se suman Mérida, Centro, Chihuahua y Ixtapaluca. Ok, bueno, como mencionó Carla, algunos de los sectores prioritarios en la fase 1 que trabajamos son movilidad, gestión de residuos, gestión de agua, energías renovables y esta parte del componente de financiamiento verde como transversal. En la fase 2 tenemos los mismos sectores, pero se suma el sector de bosques y uso de la tierra. Ok. Ok, entonces nosotros, bueno, tenemos algunos criterios que les llamamos mínimos viables, en el cual evaluamos las iniciativas de las ciudades que estén dentro de, que tienen que tener al menos estos 4 criterios para que podamos seleccionarlos. El primero es que sea una solución climática inteligente, es decir, aquí abarcamos que tenga un potencial de mitigación gases GI que sea muy claro, y el uso de alguna tecnología digital o inteligente. El criterio 2 es que sean factibles, es decir, que tengan coherencia política, que estén alineados a los diferentes instrumentos regulatorios al Estado y a la Federación, que tengan una clara propuesta de mercado o un modelo de negocio, que aquí haya un análisis preliminar de mercado y tengan un positivo impacto al ambiente y, bueno, en la parte socioeconómica. El criterio 3 es que sea implementable, es decir, que sea técnica o tecnológicamente factible y que tenga cierto nivel de madurez, que tenga un potencial de lograr una comercialización viable y, bueno, aquí que tenga al menos una fuente de repago identificada o una fuente de financiamiento. Y el criterio 4 es que sea transformacional, es decir, que pueda ser escalable o replicable en otros lugares del país y que involucre la generación de capacidades técnicas en los municipios. Para esto, nosotros desde IDOM preparamos una ruta de preparación de proyectos que es de 4 fases. En la primera, la fase conceptual, como les comenté, revisamos que tengan coherencia política, que sean, aquí revisamos, digamos, todos los planes e instrumentos que tienen los municipios en materia de clima, pero también alineados a la Agenda 2030, que tengan un portafolio de iniciativas, revisamos todas las iniciativas que caigan dentro de los sectores que mencioné previamente. Y bueno, aquí también hacemos un primer mapeo de los posibles fuentes o mecanismos de financiamiento. Luego en la fase 2, la fase de prefactibilidad. Aquí hacemos ya hacemos una colección más detallada de la información de cada iniciativa que las ciudades puedan tener. Aquí también hacemos una socialización con diferentes actores institucionales que pueden ser desde algunos en la banca, otros como la Secretaría de Medio Ambiente, la CONAGUA, o algunos sectores más institucionales. Y después hacemos una evaluación sobre la factibilidad y la viabilidad de los proyectos para quedarnos con una lista corta. Posteriormente, en la fase 3, y ya aquí solamente trabajamos con la lista corta seleccionada de los proyectos de cada ciudad. Aquí ya revisamos pues más a profundo la parte de tecnológica, la parte de los componentes más, digamos, finos de cada proyecto y tratamos de tener un proyecto ejecutivo al final de esta fase. Luego viene la fase 4, que ya es la parte de inversión y de ejecución. Aquí apoyamos sobre todo con el due diligence para hacer el cierre financiero. Si se llega a hacer la implementación, pues un seguimiento y, bueno, hacer el monitoreo y el reporte. Tenemos 1 minuto, 2 minutos más, Juana, por favor. Ok, bueno, esto lo digo después. Algunos resultados de la fase 1 son, tuvimos 10 proyectos, trabajamos con 15 instituciones y expertos. Más o menos hicimos un cálculo sobre los proyectos, el ciclo de vida de los proyectos y una reducción estimada de 2.100.000 toneladas de mitigación de dióxido de carbono y al menos 10 mecanismos identificados de financiamiento o modelo de negocio. Y bueno, rápidamente contarles del Climate Finance Accelerator. Aquí sobre todo trabajamos con los proponentes de proyectos, con la comunidad financiera y con la parte política. La idea es fortalecer las capacidades de un poco parecido como el proyecto de ciudades, pero aquí con proyectos más de la iniciativa privada.
fortalecer las capacidades de los promotores de proyectos para hacer este diseño de proyectos que sean bajos en carbono, pero que también puedan tener una fuente de inversión. Se hace, bueno, establecer redes entre los participantes de este proyecto, mejorar la capacidad la comprensión del ecosistema financiero en México, y bueno, también se trabaja como una parte política para mejorar este ecosistema. Y bueno, me voy a saltar esta parte. Aquí también se consideran 4 criterios principales para la selección de proyectos. Mitigación, bueno, el principal es que tenga una mitigación de emisiones. También se evalúa en qué fase de maduración están los proyectos, la estructuración financiera, y que también consideren la parte de igualdad de género e inclusión social. Lo que se provee aquí también es una evaluación de los proyectos, generación de capacidades en las cuales se brinda herramientas para el financiamiento de los proyectos. Aquí en este programa se hará un evento de 3 días en el que se traerán a los promotores de proyectos y a los inversionistas para una serie de eventos pitch, en los cuales se compartirán lecciones aprendidas. Y bueno, la idea es que los inversionistas al final puedan tener acceso a, que los promotores de proyectos tengan acceso a potenciales inversionistas. Y bueno, solamente aquí contarles rápidamente los resultados obtenidos de esta primera etapa que ya cerró en agosto, como comentó Carla. Se recibieron 32 proyectos de 17 estados en los sectores energía, residuos, bosques, agricultura y uso de la tierra y transporte. De estos 32, 14 pasaron a lista corta, y de los cuales se seleccionarán solamente 10 proyectos que terminarán participando en este programa. Y la fase 2 será la generación de capacidades, que se llevará a cabo en octubre y noviembre. Bueno, yo aquí les voy a dejar un link para que puedan consultar más información sobre este programa y bueno, los datos de contacto también. Y creo que con eso cierro. Perfecto, muchas gracias. Thank you, Juana. Thank you, Carla, for this insightful presentation. Muchas gracias, Juana. Muchas gracias, Claudia, por esta información tan ilustradora. Y ya nos hemos familiarizado con este instrumento, y posteriormente podremos compartir tu experiencia sobre los desafíos y los casos de éxito en México. Y también me mencionaste ligando el poderse ligar a las finanzas. En este caso, los desafíos están dentro de los promotores. Ahora tenemos a Alexandra Linden, que viene de Felicity. Alexandra es la directora de Felicity desde enero de este año. Ha estado trabajando ya para la GIZ durante años y cuenta con la experiencia. Ha sido una experto líder. Ha trabajado para ONGs, para organizaciones internacionales de desarrollo en Europa, en África, en Asia y América Latina. Está enfocado primordialmente en la investigación de infraestructura y el desarrollo urbano y financiamiento climático y el desarrollo de capacidades, y también en la elaboración de políticas. Ella nos va a hablar de su experiencia con Felicity. Felicity es un proyecto implementado por GIS, y vamos a darle el uso de la palabra para que nos hable de sus experiencias con este programa. Alejandra, si es tan amable. Muchísimas gracias por la invitación. Hoy me voy a dirigir a ustedes y voy a hablar de Felicity. Financiamiento de energía para las instalaciones dentro de las ciudades y para la inversión enfocada en bajo carbono. Ha sido comisionado por el Departamento del Ambiente alemán, GIS, en cooperación con el Banco de Inversiones Europeo, y lo que contempla son los desafíos primordiales en las ciudades al tener acceso al financiamiento para las inversiones de inversión con impedimentos de capacitación, y queremos identificar el conducto primordialmente cuando tenemos acceso limitado al financiamiento. Aquí en este ámbito, Felicity da el apoyo a la preparación de proyectos a nivel
subnacional, desarrollo de capacidades, apoyo en la generación de políticas, financiamiento, y en los años recientes también se ha visto sumamente involucrado en la elaboración de proyectos. Entonces, con Felicity estamos viendo una escala global donde estamos viendo programas globales con países aliados en un rango entre Indonesia en el este, Brasil, Ecuador, México en el lado de América Latina, y de 2022. A partir de 2022, Felicity se va a extender en los países de Asia Central y del este de Europa, con intervenciones urbanas que están bajo preparación, lo han estado en los últimos años. Entonces estamos contemplando 10 intervenciones. Y en este caso contamos con un volumen de inversión de 322 millones, que es lo que se estima, con 67 millones destinados a México. Impresionante en el caso de México. El equivalente estimado que podría puede reducir las emisiones de gas efecto invernadero con 2 millones toneladas en un lapso de 15 años. Y en el caso de México, el proyecto podríamos estar ya también en 1.2 toneladas. De la misma manera, el alcance de Felicity en cuanto a la capacitación y alcanzando expertos individuales alrededor del mundo ha sido de gran importancia, con 7,200 profesionales, 3,700 profesionales que han participado, no incluyendo grandes conferencias como esta, y de esta cantidad 2,500 fueron capacitados en México. Ya se ha presentado las instalaciones para esta capacitación en CCFLA. Se hizo de manera virtual. Próxima diapositiva. Gracias. Ahora la pregunta es, ¿qué se ha mostrado como un valor agregado de la operación de Felicity en México? Y podemos decir que en los últimos años ha habido participación en identificación de proyectos, selección, y hemos visto contribuciones por parte de los actores en México, particularmente al traer relevancia, que en casos normales llegan a enfrentarse a obstáculos cuando se trata de un intercambio directo o estratégico. También hemos visto valor en el lado técnico a nivel urbano, y también con promotores de proyectos a nivel de intermediario o nacional, con el fin de crear conductos adecuados que sean coherentes con inversionistas adheriéndose a los estándares. En cuanto al desarrollo de capacidades o el diseño de proyecto que sean bancables, mejorando las habilidades de los individuos y las estructuras organizacionales. Y Felicity ha apoyado la distribución de proyectos, la presentación de proyectos a inversionistas privados y públicos, como también explorando modelos de financiamiento innovadores. Próxima diapositiva. Esto es un resumen de los actores en el caso mexicano. Contamos con tenemos GIC, Felicity, Banco de Inversiones, tenemos un alineamiento con nuestros socios políticos financieros y el apoyo directo en las ciudades, identificando los proyectos, gestionando la preparación y ligándola hacia el financiamiento. Próxima diapositiva, por favor.
Próxima diapositiva, por favor. Muchas gracias. Entonces, los dos proyectos que han estado recibiendo apoyo en México fueron en Naucalpan y en la Ciudad de México. En Naucalpan es un proyecto en el sitio de residuos a energía, trabajando en la separación y el tratamiento mecánico, biológico, producción de biogás, calefacción y electricidad, como también la separación y reciclaje de materiales. El volumen de inversión aquí es de 54 millones de euros con 7,000 toneladas equivalentes al año. Tenemos otro proyecto en la Ciudad de México que es un proyecto semilla para la eficiencia energética y la energía renovable en 65 edificios públicos con retroalimentación energética eficiente. Y lo podremos escalar el proyecto en esta intervención. Ambos proyectos son el producto de interés particular para los inversionistas privados. El primero fue en Naucalpan. Estuvo en manos del gobierno de la Ciudad de México ante la recuperación económica después de la pandemia. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, esto es una presentación breve de algunos de los resultados ya mencionados. Tenemos la capacitación, el desarrollo de capacidades más allá de desarrollo de capacidades a nivel individual. También el proyecto cuenta con la introducción de plataformas, de fuentes, de herramientas para poder contar con un acceso más estandarizado y comenzar una comunicación eficiente. He visto la cara de Mara y también quiero mencionar las contribuciones hechas a una estructura de gobernanza sólida a nivel de promotores de proyecto. Y también lo hemos visto en desarrollo de capacidades. Y vemos mayor contribución también en la metodología de evaluaciones, estudios significativos en los sectores específicos, en el riesgo ambiental y social, incluyendo el modelo social. Próxima diapositiva. Para mantener esto breve y más adelante podríamos hablar de ello, me enfoqué en la recuperación verde después de COVID y lo que es relevante también cuando analizamos los resultados es el impacto que debe de ser creado y la inversión y acuerdo en los sectores tienen que contar con el potencial no solo para el sector, sino también enfocarnos en creación de generación de empleos y evitando costes adicionales. Enfocándonos en el factor, en el sector energético y la creación de empleos como intervenciones adecuadas. Próxima diapositiva, por favor. Felicity has therefore also been very active over the past month to work jointly, particularly in Ecuador and Mexico, with the financial intermediaries on raising the awareness for the potential of these green urban investments for green recovery, as well as translating the concept into feasible interventions in the respective local contexts, identifying which are the relevant sectors jointly with the National Development Bank like Banobras in Mexico, and also to see how can the urban and the finance community actually be connected to facilitate access to finance. And having said so, I would close here and hand back to Mara. Thank you, Alexandra. I think we managed well despite these technical issues at the very beginning. Lo hicimos muy bien a pesar de los problemas técnicos del inicio. También me gustaría
llegar a una discusión mucho más abierta. GIZ ayer firmó un memorándum de entendimiento con manobras para profundizar su trabajo, sus actividades con relación a Felicity. Así que vemos y mencionamos varias veces que estos bancos de desarrollo nacionales tienen un papel crucial. En ese sentido, me gustaría preguntarle a Laura de CCFLA, has estado publicando un estudio sobre el papel de los NDPs, de los bancos de desarrollo nacionales, y tal vez puedas compartir algunos de los entendimientos que has tenido con la audiencia. ¿Cuál es el papel de estos bancos? ¿Por qué son tan importantes para los proyectos subnacionales? Sí, por supuesto, Mara. Es una pregunta muy importante. Los bancos nacionales de desarrollo tienen un gran papel en dar apoyo a la aceleración de la inversión de infraestructura urbana climática. Se estima que tienen más de 5 billones de dólares en los últimos 5 años, lo que han contribuido, ¿no? Lo que en Estados Unidos se llaman trillones. Un solo enfoque doméstico de cada uno de estos proyectos nos permite comprender regional el contexto en detalle, las necesidades específicas, puede servir como fuentes, segundo, puede servir como fuentes de ingreso que nos hace más barato el acceso a mercados muchas veces, tienen la enorme ventaja, particularmente en ciertas geografías, de financiar en la moneda local y pueden también involucrar a diferentes formas de financiamiento, sector privado, inversión pública, etcétera. Y uno de nuestros reportes actuales muestra que solo 4% de los bancos de desarrollo públicos tienen un mandato específico para financiar a los gobiernos locales. Así que claramente hay una gran necesidad de cambiar esto y incrementar la participación. Así que maximizar la participación de los bancos va a necesitar que se refuercen las condiciones ambientales de las instituciones, de las organizaciones a todo nivel de financiamiento. Algunas recomendaciones para finalizar esta pregunta. Los bancos nacionales de desarrollo deben garantizar que se atiendan las inversiones relacionadas con el clima en sus estrategias y mandatos. No son todos los que tengan un mandato o una estrategia clara específicamente enfocada en infraestructura climática o de bajo carbono, que debe ser el caso. Ya hemos hablado de capacidades técnicas, asistencia, etcétera. Es algo que los bancos nacionales de desarrollo pueden y deben estar haciendo de nuevo porque conocen el contexto muy bien y pueden ser importantes aliados para incrementar el número de proyectos bancables, tener un papel muy importante en agregar, en escalar proyectos, especialmente si estamos hablando de pequeñas ciudades que tienen dificultades para encontrar acceso al financiamiento. Y también deben incrementar acceso a las concesiones de crédito buscando certificaciones y soporte de muchos bancos actores involucrados, porque de esta manera los bancos de desarrollo brindarían a todos los involucrados préstamos, créditos, asistencia técnica con mayor duración, ¿no? Voy a poner la liga en el chat, por cierto, hay 2 reportes que recientemente lanzó la Alianza enfocados en bancos nacionales de desarrollo, lo voy a poner en el chat para quienes estén interesados en saber más. Muchas gracias. Gracias, Laura. Creo que fue una cosa muy interesante poner esta perspectiva, muy bueno. Y creo que muchos que seguirán esa liga y leer este estudio tan interesante. Tengo ahora una pregunta. Cuando Julia estaba hablando, creo que esto se enfocaba de los gap funds, la pregunta. Y se conecta muy bien. Es un abordaje diferente, pero sí nos llega muy bien en el sentido de que los bancos de desarrollo nacionales son importantes para realmente hacer posible que actúen como enlaces a bancos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo. El participante pregunta, ¿qué pasa con los proyectos aprobados pero que no logran su objetivo? O, no sé, el Gap Fund, por ejemplo, le aprueba un proyecto a alguien, en el curso de la implementación no logra su objetivo, tal vez, no sé, alguno pequeño, no de asistencia técnica, ¿no?
pero tal vez incluso los más importantes, ¿no? De llevar a cabo el proyecto. ¿Hay alguna, cómo se interpretaría esto para el Gap Fund y otras instituciones? Bueno, no sé si me pueden escuchar. Ya te podemos escuchar muy bien. Hi, Julia. Now we cannot hear you. So, Ahora no te escuchamos. Ahora sí, perdónenme, mi internet es un poco inestable. Creo que es una gran pregunta. Es una pregunta que nosotros mismos nos hicimos al formar el Gap Fund. En cuanto al Gap Fund, entendemos que intervenir tan temprano en el proyecto, en la preparación de un proyecto, tan temprano en el ciclo, pues tiene un riesgo de que los proyectos no se implementen por completo o no sigan adelante, porque hay muchas cosas que pueden pasar que no están directamente relacionadas con el control o la voluntad de los promotores, ¿no? Lo que podría pasar incluso es que la asistencia técnica nos dé un estudio que diga este proyecto ni siquiera es buena idea. Actualmente no es algo viable. Creemos entonces que tiene un valor en sí mismo esto, porque nos puede ahorrar a la ciudad en particular dinero y tiempo que llevarían a cabo en la exploración de una solución que al final de cuentas podría no ayudar. Y los resultados de la asistencia técnica podrían ser, ¿sabes qué? A lo mejor tenemos que reorientar el proyecto a otra tecnología, a otra ubicación, a otra, no sé, cualquier cosa, ¿no? Cambiar algunos de los parámetros del proyecto desde temprano generalmente es mucho menos costoso y conlleva mucho menos disrupción que si ocurre más tarde, porque lo que ocurriría en muchos casos, lo hemos visto en muchos casos, no con el Gap Fund tal vez, pero con muchos otros proyectos con los que he tenido oportunidad de analizar, si no están bien preparados desde el principio, pues hay una tendencia a brincar y salir adelante corriendo para implementarlo y muchas cosas no funcionan y ya se gastó tiempo, ya se perdió dinero. Así que no lo veo necesariamente como algo negativo personalmente. Por supuesto que a todos nos gustaría tener proyectos exitosos desde el inicio, en todos los casos, pero no creo que es un tema de ser honestos, de tener asistencia técnica, de dar el chance máximo al proyecto para ser implementado. okay, thank you, Julia. I think this gives a good. Gracias, Julia. Pues creo que es una muy buena perspectiva, ¿no? Porque es el proceso también de trabajar juntos en un proyecto. Un resultado es que no sea tal vez viable, ¿no? Es una decisión que podría ahorrar mucho trabajo, mucho dinero más tarde, ¿no? Al no ser el proyecto adecuado, tal vez. Alexandra, Felicity tiene ya algunas experiencias en México, así que tal vez en estas mismas líneas de ver qué es exitoso y qué no es exitoso, pues ya habrás mencionado algunos puntos en la presentación, pero ¿podrías decirnos un poco más de lo específicamente del trabajo en México, tal vez incluso el papel de otros actores como el gobierno nacional en este sentido? Muchas gracias, Mara. Intentaré, por supuesto, atender tu pregunta, aun cuando mi responsabilidad no es exactamente relacionada con México y no diría yo para nada ser una experta en el caso mexicano, pero nuestras intervenciones con Felicity ciertamente han encontrado algunos de los temas comunes a nivel subnacional para la preparación inicial, ver si es sustentable, verde, inteligente y es un proyecto de financiamiento de infraestructura urbano coherente con la voluntad política a nivel nacional, si está siendo promovido hacia opciones financieras. Felicity tiene una participación muy activa para vencer los desafíos por una parte con la mención de asistencia técnica que define el alcance, define las intervenciones, que ve a nivel social y económico las evaluaciones de impacto necesarias y solicitadas.
pero también la parte de ingeniería técnica más detallada de los proyectos. También somos creadores de puentes, de diálogo a nivel subnacional y nacional entre estos dos niveles, dando prioridades, estableciendo prioridades. Las ciudades tienen pues desafíos muy comunes por las políticas de austeridad y todas las situaciones. Para ser elegibles para financiamiento, es importante considerar todo esto, incluso pues los desafíos se incrementan con la pandemia del COVID-19 como para justificar gasto público, pero al mismo tiempo se intenta asignar fondos públicos a los proyectos que tengan beneficios de recuperación económica y evitas inversiones difíciles. Entonces, muchas lecciones aprendidas son que se necesita, desde luego, buena estructura de gobernanza a nivel local, que Felicity ha dado apoyo a esto en la gestión, en los comités de gestión y de administración, pero también creando puentes de comunicación entre las municipalidades, entre los municipios, y otros participantes relevantes a nivel nacional. Del lado de las finanzas y también buscar un lenguaje común, una terminología común, establecer estándares, asegurarnos de que las ciudades tengan la capacidad de adherirse a esos estándares que son, yo diría, de conocimiento común para todos, ¿no? Muy bien, gracias, Alexandra. Eso nos da muy buen entendimiento y me gustaría escuchar a Laura y a Carla con las barreras, los obstáculos, las oportunidades, su experiencia, ya la implementación, la experiencia de la primera fase. Pues será muy interesante ver si su experiencia se alinea de la misma manera, ¿no? No sé si quiera Carla o quiera Laura responderlo. Un poquito les comento sobre, por parte del gobierno británico, nuestra experiencia con las ciudades. Pues creo que uno de los principales retos que nos encontramos cuando trabajamos con el sector público es la rotación. Entonces, nuestro objetivo es garantizar que determinado proyecto vaya a ser de largo plazo. Entonces, nos interesa tener mecanismos en sitio para garantizar que cualquier tipo de proyecto en conjunto con alguna ciudad pueda ser hecho a largo plazo. Entonces, un poco, esa es una de las cosas con las que nos hemos encontrado. Pero particularmente también nos funciona mucho tener proyectos piloto. Usualmente cuando trabajamos con ciudades, lo que queremos es acotar un poco las ambiciones, porque sabemos que todos queremos entrar de lleno ya a los proyectos y dar resultados muy efectivos inmediatamente, pero lo que nos hemos encontrado es que es mejor acotar el proyecto, hacer un piloto y ya que eso pueda ser replicable. Entonces, en nuestros casos exitosos, así ha sido el modelo con las ciudades, en tener una primera intervención muy específica y luego ya irla o expandirla en otras áreas de esa misma ciudad. Pero no sé, Juana, te paso la palabra por si quieres complementar mi respuesta. Gracias, Carla. Sí, justamente también desde la experiencia de IDOM trabajando primero con ciudades, con el programa de financiamiento verde y luego ya con el programa de la aceleradora de financiamiento climático que está más enfocada hacia la parte de promotores privados. Primero con las ciudades, como bien mencionó Carla, uno de los grandes retos es asegurar la continuidad de los proyectos dados los cortos tiempos de las administraciones, sobre todo municipales, que son 3 años y luego muchas veces no están alineadas a largo plazo con una misma planeación, persiguiendo mismos objetivos a largo plazo. Entonces, justamente asegurar que los proyectos puedan tener esta continuidad en el tiempo es, creo que, uno de los retos más grandes. Actualmente estamos trabajando justamente para desarrollar estos mecanismos que permitan la continuidad de los proyectos aún entre administraciones. Otra de las grandes barreras es
justamente las capacidades de los municipios. Los municipios en México son de las entidades que tienen las mayores encomiendas o funciones relacionadas con el clima, como la gestión de residuos, la dotación y el tratamiento de agua, el acuerdo público relacionado con energía, etcétera. Entonces aquí de pronto tienen muchas responsabilidades o competencias en este ámbito y quizá pocas capacidades o poco presupuesto, además de que hay una gran dependencia del presupuesto del gobierno federal actualmente. Otra gran barrera es como esta baja capacidad de recolección de impuestos o de ingresos propios a nivel municipal. Entonces, justamente lo que hemos encontrado es que esta es una de las grandes barreras y como la hemos tratado de abordar es desarrollar estos mecanismos de financiamiento o modelos de negocio que permitan dentro el mismo proyecto tenga una fuente de repago y entonces este proyecto pueda continuar sin depender tanto de estos presupuestos federales. Bueno, eso ha sido, hemos visto que es algo que se tiene que hacer. Y bueno, en cuanto al proyecto de la aceleradora de financiamiento climático, todavía estamos desarrollándolo. Ahí justamente lo que se trata es hacer este match entre potenciales inversores y desarrolladores de proyectos bajos en carbono, ¿no? La idea es descarbonizar un poco todos los proyectos que se están desarrollando en México en diferentes sectores. Y bueno, ese sigue en desarrollo, la primera etapa, y como les comenté, octubre, noviembre será la siguiente etapa y de esa todavía no podríamos tener algunas lecciones aprendidas, pero se sigue trabajando. Les dejé el link en el chat por si quieren obtener más información. Y creo que sería todo. Listo, muchas gracias, Juana, y disculpe, estaba mezclando los nombres, Juana y Laura. So now we have about 10 minutes left. Tenemos 10 minutos. Un breve comentario a todos. En el chat, ¿alguien tiene preguntas? Todavía estamos en capacidad y tiempo para llevarle las preguntas a las presentadoras y que las respondan. De lo contrario, yo tengo una pregunta más a Laura. Hemos escuchado más sobre esta capacidad de capacitación, de preparación, aprestamiento para los proyectos. Yo creo que me quisiera atender un poquito más este tema de hablar un idioma en común, un lenguaje en común, perdón, traducir este lenguaje de la financia climática global a nivel local. Y yo quisiera preguntar de tu experiencia con este PREP, y ya mencionaste un poco, ya hablaste un poco que planeas replicarlo tal vez en otras circunstancias, y en este sentido preguntaría cuánta experiencia específica de un país como México puede ser transferible, las ideas, y si globalmente son aplicables. Gracias, es una muy buena pregunta, Laura. Creo que la respuesta es sí y no. Lo que hemos visto con el PREP en México, y fue una gran sorpresa, fue ver cuánto interés había de otras personas por ir al foro, ¿no? Creo que se tuvieron más de 2,000 asistentes, 600 personas obtuvieron su certificado. Claramente hay una demanda, pero una de las cosas que fue también muy interesante y sorprendente fue que aunque habíamos planeado el curso para México, teníamos participantes de más de 18 países, la mayoría en Latinoamérica. Así que claramente existe un interés en aprender. En replicar las formas. ¿No? Y hay algunos puntos, ¿no?, que podemos ver de manera similar. El proceso de las instalaciones, de las facilidades es similar. Pero también hay una necesidad de adaptar el contenido, ¿no?, cuando se trata de los específicos entornos facilitadores y traer ejemplos de diferentes casos. Hay mucho que se puede aprender
de diferentes ciudades en diferentes dimensiones y asegurarnos de que hay algunos proyectos de reciclaje o de distribución de poder en Ciudad de México podrían ser similares a otras ciudades más pequeñas en México también. Entonces, definitivamente hay mucho apetito para ese tipo de aprendizaje y buscamos la manera de replicarlo hacia adelante. No, thank you, Laura. That's quite interesting. Also, as we are talking here with various international initiatives that are not only Hay muchas iniciativas que no solamente están activas en México, sino en varios otros países. Y veo una pregunta aquí en el chat que tiene que ver con el curso de las finanzas verdes. El curso PREP está abierto todavía para tener acceso. Yes, no, the course is open. I'm posting here on the chat the link, so feel free to look at it. And of course, the sessions Pero hay importantes materiales disponibles para poner ya en el chat. El curso está en inglés, solo estaba en español, pero está más que nada es buscado por hablantes del español, pero bueno. Una última pregunta, ya llegando al final de la sesión. Para los colegas del Reino Unido, conforme vamos hacia la COP26 y Glasgow, una pregunta abierta para ti. No sé si puedas hacer la magia y ver el futuro y decirnos, ¿no? Pero puedes tal vez dar tu evaluación de lo que hay ahí en la COP26 de la perspectiva del financiamiento climático. Thank you so much, Mara. Sí, bueno, por parte de la COP, de cara a la COP, uno de los objetivos de la presidencia es justo apoyar, movilizar los fondos para apoyar a la transición de bajas emisiones de carbono. Tenemos dos ejes principales rumbo a la COP, que será el financiamiento público, que es para el desarrollo de infraestructura que necesitamos para hacer una transición a una economía más verde y resistente a todos los cambios climáticos que vamos a ver y que estamos viendo. Y también nos queremos enfocar en el financiamiento privado porque estamos convencidos que el camino a seguir es el financiamiento de la tecnología y la innovación, y además tenemos que ayudar a triplicar el dinero que ya tenemos en fondos públicos, porque sabemos que con el dinero público, incluso todos los países juntos, no vamos a poder hacer frente al cambio climático. Entonces, necesitamos movilizar al sector privado para triplicar esta inversión y poder hacer frente a todos los retos que se vienen, ¿no? Y justo para poder ayudar a los países a cumplir todos los objetivos que tienen en sus NDCs, camino, bueno, para evitar que pasemos los 1.5 grados para 2050. Entonces, sí es una prioridad del gobierno británico, es uno de los 4 ejes. Durante la COP26 va a haber días específicos para platicar al respecto. Y bueno, esperamos que después de la COP tengamos ya acuerdos muy sólidos que podamos llevar adelante para hacer frente a toda la crisis. Gracias. Ojalá, ojalá. Gracias, Carla, para esta evaluación. Sí, and with this, I would like to... Con esto voy a cerrar también la sesión, resumir un poco lo que hemos aprendido el día de hoy. Los entendimientos obtenidos es que vemos bastantes obstáculos para lanzar un proyecto climático que se implemente, que tenga la capacidad tecnológica necesaria, el financiamiento, el crédito, la elegibilidad, la complejidad de encontrar aliados privados. Pero también hemos visto que hay muchas iniciativas que están ahí para ayudar en estos sentidos, y GetFund es uno que está abierto para recibir llamadas. Felicity y el Climate Accelerator tienen
cerradas las llamadas por ahora, pero uno siempre tiene que estar pendiente para ver cuándo abren las ventanas, ¿no? Y encontrar el facilitador adecuado, ¿no? Y la CCFLA como alianza, desde luego, es una buena fuente también de materiales como este curso de capacitación disponible en línea, y realmente podemos tener recursos en línea gratis para saber más de estos temas, y siempre es mejor saber más de esto y manejar e implementar las ideas que uno tiene en mente. Como hoy es el gran día del clima y las manifestaciones climáticas en todo el mundo, les deseo a todos un día feliz. Espero que las sesiones futuras sean grandes revelaciones para los panelistas por sus contribuciones, por sus revelaciones, todo lo que comparten con nosotros. Gracias, Francisco. Te doy la palabra y les deseo un excelente día.